Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Tarde. Bien, continuamos en El Gobierno de la Tarde, 5:30 minutos. Mira, Susana Gotró. Hay que hablar, aunque yo tengo un tema preparado, yo quería hablar, es más, voy a empezar con ese tema, pues yo lo creo importante. Susana, Estamos perdón, dándole seguimiento. Yo sé que esto no es usual, pero a mí me gustaría que tú te refirieras en algún momento, no tiene que ser hoy, con respecto a la última resolución que emitió con respecto al asunto de la competitividad, sobre todo lo que tiene que ver con los boletos aéreos de los turistas. No sé si tú conoces la resolución. ¿Cómo se va a aplicar eso? Porque la resolución establece que, o el decreto, porque es un decreto, establece claramente que a las personas que están exentas de eso, como son embajadores, etcétera, también lo van a tener que pagar. Pero ellos entonces tendrían que ir, creo que a la tesorería o no sé a dónde, a que les reembolsen el dinero. ¿Cuál va a ser el mecanismo de eso? Mira, hay muchos mecanismos como ese en el Estado, déjame decirte. El problema está para el reembolso. Exacto. Pero de verdad hay muchas cosas que actúan como lo que se llama, conócelo como el anticipo, inclusive impuestos se pagan. El problema es el mecanismo de devolución, porque nunca hay posibilidad de que te lo devuelvan. Y si no, pregúntele a grandes explotaciones mineras que tienen situación como es. Mira, yo quiero hablar sobre las primarias abiertas y yo le decía a Salomón que me leyera el artículo y no voy a reivindicar con quién llegué yo hoy, en la mañana de hoy, a esta vamos a decir, a esta posición, a esta conclusión, porque él pudiese ser uno de los profesionales que se ha consultado, y si lo menciono aquí, pues pudiera después ser descalificado. 277. Sí, el que habla. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional. Y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. Exacto. Yo creo que de una lectura simple, no hay que ser un iluminado de esos que se pudieron subir en el estrado allá, en qué sé yo, en el podium de las dos actividades magníficas que hicieron, para leer un texto así. Dice, cuestiones que hayan sido con la cosa de irrevocablemente no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional. Se está pidiendo que se examine en el Tribunal Constitucional. La examinación es una institución jurídica reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es examinar? Pues se pone la ley arriba para que la vea un bombillo. Porque examinar no es una institución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero además solamente para que no pueda ser examinada. Cuando el Tribunal Constitucional examina por él mismo una cosa, se apodera a él a examinar ¿qué? Porque no es que le sometan un recurso de aquellos que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Y puede una Constitución cercenar una facultad igualmente constitucional que es la de los legisladores de legislar, porque lo que se está hablando es de que no se pueda legislar sobre esa materia. Eso no puede ser oponible al poder legislativo. Eso es imposible. Primero, eso no es lo que dice el texto constitucional. Por eso yo le digo que este no es un tema jurídico, porque los abogados estamos entrenados para, con el mismo texto, decir exactamente lo contrario de lo que podemos decir en un momento determinado. Este es un asunto político y que no amerita muchas cosas. Yo lamento que se hayan ido por esa parte, reivindicando eso que fue conocido por el tribunal, por la Suprema Corte actuando como Tribunal Constitucional, porque la otra parte del texto constitucional es muy claro cuando te habla de que tiene que ser con la voluntad
democrática de las instituciones partidarias. La forma en que ejercen sus Entonces, eso nada más te dice a ti que no es posible primaria abierta. Y yo lo digo porque como un ejercicio que estoy haciendo para que no entiendan que mi comentario lo está orientando mi deseo. Yo, aunque no soy ni experta ni de cerca, por lo menos soy más honesta que mucho, porque yo le he dicho a todo el mundo que yo estoy de acuerdo con primaria cerrada, porque lo único que tengo es mi militancia, ese es mi deseo. Ahora también yo me veo acompañada en mi deseo por el texto constitucional que habla de la democracia interna en los partidos. Inmediatamente tú estás imponiendo por ley una primaria abiertas, simultáneas y obligatoria, evidentemente que tú le estás cercenando la libre voluntad de los partidos políticos y su democracia interna. Por eso yo no entiendo por qué irse por el otro lado, si el otro argumento es tan débil, si examinar no es de ninguna manera una institución legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y por demás eso es algo que está referido al Tribunal Constitucional, no a la potestad de legislar de los legisladores, y no puede ser así, porque entonces tú le estás diciendo, mira, tú no puedes legislar sobre esta materia, y eso no es posible. Discúlpame la interrupción, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no se le puede negar al Congreso su capacidad de legislar. Ahora hay que ver qué es lo que va a legislar el Congreso para ver si esa sentencia del Tribunal Constitucional no contradice, la ley contradice la sentencia. Es que no es un principio establecido constitucional. Si fuera un principio establecido en la Constitución, si fuera contra la Constitución. Escúchame la parte, por ejemplo, cuando la sentencia te dice a ti de que constitucionalmente la Junta Central Electoral no está para regular o para organizar la primaria abierta, la primaria de los partidos. Entonces vámonos a la sentencia. La sentencia se refería a un proyecto particular. Sobre ese proyecto particular, ese mismo proyecto no puede. Es más, todavía tú agarras y transcribes todo el texto de ese proyecto y él constituye un proyecto nuevo. No ese proyecto. Ahora, si tú sometes eso al Tribunal Constitucional, él no puede conocerlo porque la Constitución dijo tú no puedes examinarlo, y pudiéramos empezar a rebatir aquí a lo que examinar, porque que no dijo no podrá ser conocido nuevo el recurso. Examinar no. Ahora, si hubiera dicho revisar, como yo he oído que aviesamente muchos constitucionalistas han usado la palabra revisar, pero no es revisar la que dice el título, el texto constitucional, que es de interpretación restrictiva. Por eso yo te digo que yo no quiero entrar en eso, porque yo no soy ni remotamente experto. Para que tú continúes con tu tema. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, constituido en Tribunal Constitucional contra esa decisión, ¿fue una decisión definitiva o no? Es irrevocable y definitiva. Perdón, claro. Y termino la otra pregunta. Claro. Con fuerza ya. Entonces, de cosa juzgada. Y plasmada en la Constitución. Claro. Entonces, ¿tú crees que una ley? No, plasmada esa no. Plasmada. No, ¿tú te crees una ley que se vaya a aprobar? Cualquiera que fuese, puede estar sujeta a violentar ese precepto constitucional? El problema es que no es un precepto, Eddie. Estamos hablando aquí entre abogados y sabemos que no. Ahora, si hubiera sido un principio establecido en la Constitución, entonces fuera claro, no hubiera forma de. ¿Tú te crees que ellos lo están debatiendo todavía? ¿Tú sabes por qué? Y para que me conteste. Porque ellos saben que de la única manera que se le pasa por encima ese artículo es con una modificación constitucional. No, Eddie, tú sabes que no. Tú sabes que no. Eso entiendo. Tú sabes que no, porque. Y yo te invito a que cuando tú te vayas a tu casa, empiece a ver ese aspectico. Que esta negrita dijo, no, pero tú no lo habías visto como yo lo estoy viendo. Primero está hablando de examinar, después te está diciendo no podré examinar el Tribunal Constitucional. No te está diciendo no se podrá legislar jamás, y claro que no te lo puede decir, porque estaría violando un principio más constitucional todavía, y tú sabes que todos los principios constitucionales son jerarquizados, que el derecho a legislar de los legisladores. Entonces no se pudiera legislar sobre esa materia. Pero además no puede ser, porque lo siguiente del título te está diciendo si hará
que, o sea, te está diciendo, ese sí es un principio constitucional cuando te dice que se tomará conforme a la democracia interna de los partidos. Ese sí es un principio claro. Los principios constitucionales en ciertos momentos también varían porque nada es estático. Claro, incluso la propia constitución es estática y el organismo que modifica y crea las constituciones es el Congreso Nacional. Entonces ese es el organismo válido y ahí es donde va a terminar todo. Pero hay algo que todo legislador ve, que es el principio del derecho, es el espíritu de la ley. ¿Qué era lo que se trataba de preservar con el espíritu de la ley? Como dijo Reinaldo, que no se fueran a desconocer las sentencias que habían sido dictadas. ¿Por qué? Porque se supone que no teníamos un tribunal constitucional, había una Suprema Corte de Justicia, que es un organismo inmediatamente inferior al tribunal constitucional. Y no hubiera una nueva revisión. Una preguntita ahí. Las personas que fueron despojadas de su casa por deuda, bajo el procedimiento de la ley de fomento agrícola, que es una ley especial para tratar de reducir los plazos, inclusive el procedimiento, a ciertos sectores. Sí. Tú sabes. Si mañana toda esa gente que le quitan su casa al banco con ese procedimiento, con sentencia definitiva. No, pero del constitucional, pero aclárame eso. De la Suprema. Normal. No de la Suprema, condición definitiva de la Suprema y por violación a algún derecho constitucional que lo hayan revisado. Sí, pero lo revisaron. Sí, claro. Si mañana modifican una legislación y dicen, ya el procedimiento no es así. Te voy a decir ya, te voy a responder muy fácil. No, entonces van a ir todo el mundo. Pero déjame decirte, Eddie, ¿por qué no? Eddie, déjame decirte por qué no es así. Porque el caso de él se conoció. Ahora, si en virtud se conoció. Perdón, el caso de Juan, tú dices, Juan puede volver. No, Juan no puede volver, porque ya lo conoció actuando como Tribunal Constitucional la Suprema Corte. Y eso se conoció. Perdón, ahora si Juan se ve en las mismas condiciones de quitarle su casa y no recurrió al tribunal, a la Suprema Corte actuando como Tribunal Constitucional, es un caso nuevo, porque no es un principio. El caso de él que él sometió a la Suprema Corte actuando como Tribunal Constitucional no es revisable o no examinable, que es lo que dice la Constitución. Pero si él tiene otra situación diferente, sí, porque no es un principio. Yo no sé si es tan difícil verlo de esa manera, pero el asunto es que el asunto vayámonos por la otra parte de la Constitución y no hay que ver más. Espacio para discutir ese tema. Exactamente. No hay que ver más, porque realmente tú lo sabes, que lo otro sí está claro. No. Eddie, tú sí. Eddie, no, pero no es eso. Lo que yo te digo, que lo otro sí es claro que se vulnera cuando te imponen simultánea, obligatoria y abierta. Entonces, ¿por qué vamos a irnos a esa parte si es de tan difícil interpretación? Bien, llévatela, Francis. Ahí tiene razón. El gobierno de la tarde. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z